Nos acompaña aquí Jesús Silva, abogado constitucionalista, y está con nosotros también una dama, Carolina Escarrá, politóloga. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, comenzamos con la dama. Carolina, ¿cómo observas todo este panorama? Hemos visto allí varios elementos acerca de lo que puede ser esta cumbre de las Américas. Bueno, yo creo que el compañero Boris fue bastante categórico cuando dijo que lo que se avecinaba era realmente una derrota del imperialismo en este caso, ¿no? Yo creo que ellos han venido retrocediendo en la visión del tema de los decretos. Hay que recordar que el 9 de marzo sacaron 6 documentos, la Casa Blanca sacó 6 documentos donde mencionaba a Venezuela. 2 de ellos son el decreto donde declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a su política exterior y a su seguridad nacional. O en otro documento, entonces, menciona el tema de las sanciones a los 7 funcionarios, de alguna manera haciéndolo en función de un decreto que había sacado Venezuela una semana antes, donde había también sancionado a 7 funcionarios de ellos, como un acto de reciprocidad. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos una entrevista que le hace Ramoneta, Noam Chomsky, donde él de alguna manera le da argumentos a esta derecha internacional y a estos voceros de la Casa Blanca que dicen que decir que Venezuela era una amenaza extraordinaria e inusual, o es una amenaza extraordinaria e inusual, es algo técnico que tienen que utilizar para poder desarrollar entonces las sanciones, es algo absurdo, sobre todo si tomamos en cuenta que en diciembre hubo unas sanciones que sacó el Congreso de los Estados Unidos. Lo que tenía que hacer como el presidente era sencillamente ratificar esas sanciones y dar los nombres que no habían sido publicados para ese momento. Ok, en términos formales es así, doctor Silva, es decir, ¿están los Estados Unidos obligados a utilizar el discurso que es público ahora a través del decreto para poder justificar acciones que, como ellos han dicho durante esta semana, lo único que pretenden es sancionar a un grupo de personas, en este caso un grupo de venezolanos? Bueno, esencialmente desde el punto de vista jurídico, estamos en presencia de un decreto emanado del presidente de los Estados Unidos, tiene rango, valor y fuerza de ley. Es un decreto que establece que la República Bolivariana de Venezuela constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y eso tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias desde el punto de vista de la seguridad militar, porque es el paso jurídico previo a una agresión. No hemos dicho en ninguna declaración que esto signifique que la invasión va a ocurrir mañana, como de alguna forma trata de ridiculizar a la oposición irresponsable, pero sí hemos dicho de forma muy contundente que todas las invasiones recientes que Estados Unidos ha cometido a países del Medio Oriente e inclusive en América Latina, como el caso de Panamá, estuvieron precedidos de un decreto emanado del presidente en los mismos términos y condiciones, con las mismas palabras. Tu eficiente equipo de producción me ha facilitado algunos de los principales decretos en los últimos años y podemos señalar casos como cuando el acontecimiento de las Torres Gemelas, condenando a varios países árabes, contra Irak en 2007, aquí lo tengo, un extracto de documentos públicos que están a la vista de toda la ciudadanía en la página web de la Casa Blanca, contra Libia, también se le declaró amenaza inusual y extraordinaria, contra Siria. De modo pues que esto debe prender las alarmas del pueblo de Venezuela y de América Latina y seguramente va a ser un tema inevitable que será abordado directa o indirectamente en la Cumbre de las Américas. Vamos aprovechando justamente ese dato, es parte del trabajo que ha hecho el equipo de investigación, justamente a ver a través de unos gráficos, documentos emitidos por el despacho de la Casa Blanca en relación a diversas sanciones que se han ejecutado por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de algunas naciones del mundo. Vamos a ver aquí algunos datos y el profesor Silva nos ayuda allí con la traducción también, ¿no? Sanción de Estados Unidos a supuestos terroristas del atentado en el año 2001. Esto fue contra las Torres Gemelas que generó posteriormente una serie de guerras, ¿no? Doctor Silva, si nos ayuda allí con la traducción. Sí, evidentemente se trata de de la primera página que tengo en mis manos. Y aquí muy claramente dice, empiezo por la primera línea, que no está en amarillo, by the authority vested in me as president by the Constitution, por la autoridad que se me ha investido como presidente por la Constitución y por las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la ley de emergencia internacional que me concede poderes económicos. Aquí entonces señala que todos aquellos que estuvieran involucrados, ya en el párrafo que está en resaltado amarillo, involucrados por los hechos de terrorismo cometidos por terroristas extranjeros, incluyendo ataques terroristas en Nueva York, Pensilvania y el Pentágono, cometidos el 11 de septiembre de 2001, son actos reconocidos para ser condenados. Es un decreto abierto.
si vemos la misma redacción que habla de amenaza inusual y extraordinaria en los diferentes países, quisiera, por motivos de tiempo, que avanzáramos hacia Venezuela. Ahí tenemos el caso de Irak, podemos ir al 2007. siguiente. Correcto. Tenemos el caso de Libia, 2011. Podemos seguir Venezuela. Ok. Allí en amarillo tenemos, muy rápidamente, de forma muy precisa, para desmontar la matriz de opinión de la oposición que plantea que solamente son 7 los condenados, 7 los indiciados por las sanciones económicas. Pues no, se trata de todo el pueblo de Venezuela. Y dice muy claramente, me muevo entonces al año 2015, marzo 8. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, find that the situation in Venezuela included the government of Venezuela's erosion in human rights. Esto significa, encuentro que la situación en Venezuela, incluyendo el gobierno de Venezuela, óigase bien, la situación de Venezuela, incluyendo el gobierno de Venezuela, es decir, hay algo más grande que es todo el país y que incluye, por añadido a su gobierno, no es solamente sobre el gobierno, es contra Venezuela. Hay erosión de los derechos humanos, de sus garantías, persecution of political opponents, persecución de oponentes políticos, curtailment of press freedoms, conculcación de libertades de prensa, use of violence and human rights violations, uso de violencia y violaciones de los derechos humanos, and abuses in response to anti-government protests, y abusos en respuesta a manifestantes o personas que protestan contra el gobierno, and arbitrary arrest and detention of anti-government protesters, y detención arbitraria de manifestantes contra el gobierno. También incluye algo muy amplio, muy abstracto, muy genérico, que abarca todo el pueblo de Venezuela. Exacerbated presence of significant public corruption. Sí, aun cuando, y aclaramos allí, doctora, y estamos viendo justamente la sanción contra la República de Yemen, porque la redacción del texto para sancionar a Yemen es muy similar a la que se ha aplicado recientemente contra Venezuela, ¿correcto? Correcto. Ellos alegan, el vocero de la Casa Blanca lo ha dicho ayer, que es el formato donde todo sancionado se declara como amenaza inusual y extraordinaria. Pero tenemos un acto jurídico formal, que es un decreto presidencial, opuesto a una declaración informal de un vocero que dice no pensamos que Venezuela sea amenaza. ¿Qué piensa la Bueno, yo me fui directamente a la Casa de a la página de la Casa Blanca en el momento en que salieron los decretos. Como te dije, son 6 documentos. El decreto donde menciona que Venezuela constituye una amenaza del 9 de marzo, donde dice que Venezuela constituye una amenaza inusual, no tiene el nombre de bloquear la propiedad y suspender la entrada de determinadas personas. Ese es uno de los decretos. En otro de los decretos, entonces, hace alusión a los 7 personajes. Evidentemente habla de la erosión de los derechos humanos en el gobierno venezolano y allí evidentemente deja abierta la posibilidad de seguir sancionando a otras personas. Pero es importante dejar claro aquí que son 2 decretos separados. Son 2 instrumentos jurídicos distintos y no es que un instrumento jurídico de alguna manera prela al otro. De hecho, no puedo hablar con absoluta propiedad porque no lo recuerdo exactamente, pero estoy casi segura de que el decreto donde declara que Venezuela constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y a la seguridad nacional es incluso posterior al decreto donde hace las sanciones a los 7 funcionarios. Además de eso tienes lo que ellos llaman un fact sheet de la Casa Blanca, que es como una explicación que hace la gente de prensa sobre qué es lo que lleva a esa situación con Venezuela. Además de eso tienen un documento de rueda de prensa que se hace precisamente también en la Casa Blanca y tienen 2 documentos más. Entonces, por eso te digo, son 2 documentos distintos. Cuando dice Obama deroga el decreto ya, no solamente se trata del decreto de las sanciones, que es uno de ellos, sino que está aparte el decreto de la declaratoria de emergencia nacional. Por eso es que no tiene sentido que tenga que llamar una emergencia nacional para después hablar de sanciones. Ahora, más allá del tecnicismo jurídico que está en todo esto, hay evidentemente, conociendo los precedentes del modo de actuar del gobierno de los Estados Unidos hacia las naciones a las cuales le aplica este tipo de mecanismos, este tipo de guiones, bueno, son el precedente, como usted le decía, de intervenciones de carácter militar. La lectura política que se le ha dado a la amenaza del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela ha propiciado además una respuesta del gobierno de Venezuela y de la población en general. Esto ha conllevado ahora a una especie de viraje en el discurso de los Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente: ¿este viraje es táctico? ¿Es por la coyuntura de la Cumbre de las Américas? ¿A qué obedece? Yo creo que
ante la situación de una correlación de fuerzas adversa para Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, en el concierto de las naciones de este continente, de esos países que mayoritariamente estarían rechazando este decreto arbitrario, Estados Unidos trata de ganar tiempo con una declaración ambigua, una declaración de un vocero de la Casa Blanca que trata de desmentir o de suavizar lo que la letra formal de los actos jurídicos ejecutivos del presidente ya han dicho: amenaza, inusual y extraordinaria. El preámbulo a sanciones económicas que pudieran consistir, por ejemplo, en el embargo de bienes venezolanos situados en territorio estadounidense, como por ejemplo el embargo de las refinerías de Citgo. Es una posibilidad cierta, contundente, y sobre todo, esto viola principios del derecho internacional público que se basa en el multilateralismo, es decir, las naciones atienden o acuden a foros internacionales y de forma colegiada desarrollan investigaciones y emiten sanciones, emiten resoluciones. Estados Unidos no pasa ni por la ONU, ni por la OEA, que siempre le da la razón, ni por UNASUR, ni por CELAC, simplemente actúa según sus instituciones particulares, propias, internas de su derecho para calificar la conducta de otros países. Mañana pueden decir que una refinería de Citgo pertenece a un alto funcionario venezolano y sobre ese pretexto, sobre esa patraña, embargarla. Es allí la peligrosidad de la actuación unilateral de Estados Unidos. Un poco lo que se hizo con Muammar Gaddafi cuando se decía acerca del dinero que tenía en otros bancos, se trataban de las reservas internacionales de Libia. Ahora, insisto con el tema, este retroceso, Carolina, es un retroceso, digamos, que implica el cambio de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, o es algo de lo cual no podíamos confiarnos los venezolanos. Es decir, hubo una amenaza allí claramente, ahora se intenta retroceder en el discurso. ¿Es un retroceso momentáneo? Es decir, ¿cómo visualizarlo? Yo creo que ya hay dos elementos, ¿no? Yo sí creo que el tema del tecnicismo es importante, te explico por qué. Porque si tú te pones a ver las declaraciones incluso del presidente Santos el día antes de ayer, eran rechazando las sanciones. ¿Qué es lo que está manejando los Estados Unidos? Venezuela ha sobredimensionado el tema de las sanciones a 7 funcionarios. Eso es lo que ellos quieren dejar colar en la opinión pública internacional. Y por tanto no tiene sentido, y por eso es que algunos voceros de los Estados Unidos están decepcionados de la reacción de los distintos países que han apoyado la campaña de Venezuela en contra del decreto de Obama. Ahora, por ese tipo de razones, yo sí creo que es importante el tema del tecnicismo, porque ellos están tratando de ver que Venezuela ha sobredimensionado ese acto, sobre todo porque después de que no solamente los primeros que se pronunciaron fueron Evo, fue por supuesto Fidel Castro, que eso le dio al traste con algunos opinadores de oficio que estaban diciendo que las relaciones entre Cuba y Venezuela se iban a distanciar después del acercamiento diplomático que estaban teniendo Cuba y los Estados Unidos. Entonces, bueno, Fidel Castro fue el segundo que se pronunció, después vino la Cancillería ecuatoriana, que también tuvo un pronunciamiento importante, y después se empezaron a pronunciar, bueno, tenemos la CELAC, tenemos la UNASUR, tenemos el ALBA, tenemos el G77 más China, tenemos el movimiento de no alineados, es decir, creo que la canciller Delcy Rodríguez hablaba hoy de más de 160 países en el mundo que se han pronunciado en contra del decreto de Barack Obama, no solamente para derogarlo, sino para revertirlo, que tiene una connotación mucho más importante. Okay. O sea, yo sí creo que es algo que lo están utilizando coyunturalmente. Me alegro de que haya habido esa declaración, un malentendido. Desgraciadamente, efectivamente, el anuncio fue que Venezuela era una amenaza para Estados Unidos, para la seguridad de Estados Unidos, cosa que en realidad todos sabemos que Venezuela será muchas cosas, a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero yo no creo que sea una amenaza para Estados Unidos, francamente. Entonces, el hecho que haya habido una rectificación en eso a mí me parece muy positivo y creo que contribuye al buen ambiente que queremos tener en la cumbre. El hasta ahora secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, chileno, 10 años estuvo al frente de esta organización. Durante la cumbre de Panamá va a entregarle a Luis Almagro, un ex canciller uruguayo, y allí lo decía, pues Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos, pero habla de malinterpretaciones, de malos entendidos a propósito del decreto de Barack Obama contra nuestro país. Seguimos aquí con Carolina Escarrá y Jesús Silva, y por allí podemos continuar la conversación. Un poco el intento que hay de algunos factores de la derecha latinoamericana, orientada por el gobierno de los Estados Unidos, de bajarle el tono a esto. Fue un malentendido, se malinterpretó. ¿Qué opinión le merece Carolina Escarrá? Mira, yo creo que si no fuera algo coyuntural, ese comentario de ellos de que ha habido una mala interpretación, un malentendido, ha debido surgir hace un mes.
porque si el decreto es del 9 de marzo y estamos a 8 de abril, evidentemente hace un mes que fue la firma de estos dos decretos, ¿no? Yo también creo que ha sido muy importante, como te comentaba, no solamente la reacción de toda la comunidad internacional, sino particularmente la reacción de Rusia y de China, que además estaban reunidos hoy. La manera como estos dos países, que además tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues se ha venido pronunciando. Sabemos que China, su diplomacia es un poco diplomática, valga la redundancia, el manejo del término, mientras que Rusia es mucho más directo, sobre todo porque desde el documento de estrategia nacional que sacó los Estados Unidos hace relativamente poco, los diferentes pronunciamientos que ha habido del presidente Barack Obama, inclusive en Naciones Unidas en el mes de septiembre, pues ha manejado que, y por supuesto en el discurso de la Unión en enero, ha manejado que Rusia constituye una amenaza directa, no solamente política, militar, etcétera, a la política exterior, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, como pasa con el tema de Irán, que bueno, hace una semana se llegó a un preacuerdo para el acuerdo final que tiene que estar listo el 30 de junio, pero inmediatamente los Estados Unidos dijo, eso no quiere decir que nosotros no apoyemos a Israel, no apoyemos a Arabia Saudita con el tema de Yemen y que estamos en veremos con el tema de las sanciones con Irán. Entonces ahí vemos como el tira y encoge que hay siempre en la diplomacia estadounidense. Vamos a mostrar, a propósito de la necesidad de conocer de las voces que surgen en circunstancias tan complejas como esta, en términos de las relaciones Venezuela-Estados Unidos, pero de cara a una cumbre. José Miguel Vivancos, quien es el director de Human Rights Watch, por todos conocido, dijo que la cumbre de Panamá carece de credibilidad. En su opinión, si no se aborda el tema de los derechos humanos, la reunión en el país del Istmo se quedará como un evento de anécdota. Veamos y prestemos atención cuando se refiere al presidente Nicolás Maduro. Ante la opinión pública, estas reuniones carecen de total credibilidad. Son unos encuentros periódicos donde al final se escudan en unos discursos y le colocan un título a la cita que es tan abstracto y que realmente no tiene mayor relevancia o impacto para la vida de los latinoamericanos o en las Américas, que es el propósito. Yo creo que el gran tema que está en juego acá es el de la credibilidad democrática. Y si esos temas no son encarados, digamos, sin tapujos, directamente en el terreno, hablando de las deficiencias de esta América Latina en materia de derechos humanos, en materia de consolidación de instituciones democráticas, yo creo que esta cumbre va a pasar simplemente como una cumbre llena de anécdotas, donde si se dieron la mano o no se dieron la mano entre Raúl Castro y el presidente Obama, y cuál fue la reacción o los exabruptos que pueden esperarse del señor Maduro. Los exabruptos que puedan esperarse del señor Maduro, dice Vivancos, quien, vale recordar, fue expulsado de Venezuela en una oportunidad por el presidente Chávez por su injerencia en nuestro país. ¿Opinión de Jesús Silva sobre esto? Bueno, se trata del representante de una ONG que en realidad actúa como un partido político de extrema derecha. Tiene precedentes notorios en cuanto a posiciones bastante alejadas de la realidad de los hechos, especialmente cuando se trata de Venezuela, de un país que a juicio de esta organización se le califica como régimen dictatorial a pesar de que tiene 19 elecciones en 15 años de revolución. De modo pues que este vocero político de ese partido político con rostro de ONG llamado Human Rights Watch es poca la credibilidad que puede generar, y creo que en el concierto de las Naciones Americanas hay suficientemente clara la conciencia sobre de quién se trata este tipo de personajes. ¿Cómo quedan este tipo de voceros? Que no es solamente José Miguel Vivancos, hemos visto precedentes recientes del caso del expresidente de México Vicente Fox, del expresidente colombiano Andrés Pastrana, entre otros grupos de personajes de nuestro continente muy ligados a sectores de la derecha, pero que han mostrado todo un interés a través de los medios de comunicación de que el tema de Venezuela sea abordado desde la óptica de la violación de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cómo quedan ese tipo de personas y qué tanto impacto tienen en el debate que se está dando?
Eso se ubica en el contexto de una doctrina que se llama los tanques pensantes. El gobierno de Estados Unidos promueve organizaciones falsamente no gubernamentales, pero al tener financiamiento de Estados Unidos son gubernamentales y obedecen una línea de opinión para crear una impresión de que la sociedad civil, de que los sectores no funcionariales, no adscritos a un gobierno, tienen una opinión determinada contra Venezuela, contra países que son incómodos a la política de dominación de Estados Unidos. De modo pues que eso está perfectamente descifrado. Este conjunto de tanques pensantes, organizaciones que tratan de posicionar matrices de opinión a través de la declaración permanente en medios de comunicación adscritos precisamente a esta línea imperialista, y en ese contexto creo que la mayoría de naciones en la Cumbre de las Américas va a rechazar este intento de Estados Unidos de que no se discuta un tema tan grave como es el decreto que establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Estados Unidos, si no comparte el documento, lo más seguro es que se puede parar de la mesa, se puede retirar, no va a suscribir un documento que no vaya conforme a sus intereses, y seguramente pudiéramos ver algunos incidentes o episodios llamativos en lo que es el lenguaje cantinflérico de su diplomacia y la actitud arrogante de su gobierno. ¿Qué podría ser peor para la diplomacia norteamericana? Firmar, avalar una resolución de la cumbre o conclusiones de la cumbre donde se vean de algún modo perjudicados. ¿Firmarla o no firmarla? ¿Qué podría ser peor? Mira, lo que sucede es que en Estados Unidos están en plena candidatura política para escoger quiénes son los que van a ser candidatos de los dos partidos fundamentales para las elecciones presidenciales del año 2016. Es interesante cuando el compañero Jesús habla de todo lo que son los tanques pensantes, los centros de pensamiento que forman parte del complejo militar industrial, donde están las empresas militares más importantes, las empresas financieras más importantes, que les han dado el nombre de bancos, pero que todos además pertenecen al Departamento del Tesoro, y eso te hace pensar en un elemento adicional, que es el hecho de que la mayoría de los decretos que salieron el 9 de marzo están conjugados entre la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, ¿no? Pero además, bueno, tienes por supuesto los medios de comunicación, que son otras empresas, y tienes los diferentes diputados del Congreso, que hoy en día sabemos que es un Congreso absolutamente republicano. O sea, es decir, ¿qué sería peor o mejor? Depende de la correlación de fuerzas internas dentro del propio Estados Unidos y lo que quiere Barack Obama dentro del propio Estados Unidos. Desde mi muy humilde punto de vista, el decreto no fue redactado por Barack Obama, sino que fue redactado por uno de estos centros de pensamiento que tiene vínculo con el Departamento de Estado, directamente con el hemisferio, con la Secretaría del Hemisferio Occidental, donde se le da una información que no es la idónea y que además es la misma información que manejan el Congreso de los Estados Unidos y que es la información que le dan estas ONGs. ¿Qué pasa? Que para poder ser reconocidas estas ONGs pasan la OEA, pasa en determinados momentos de la ONU, sobre todo cuando son los exámenes periódicos universales, etcétera. Las ONGs que son reconocidas son aquellas que están inscritas ante la OSCE. Si no estás inscrita, si no cumples ciertos requisitos que ellos mismos imponen, entonces no eres reconocido como un interlocutor válido. Por eso es que, bueno, el día de hoy, en la tarde de hoy, precisamente, en la Cumbre de las Américas, bueno, escuchamos que hubo algunos compañeros cubanos que no dejaron entrar, siendo representantes de la sociedad civil, en el foro paralelo que se está dando sobre sociedad civil. Vemos que hubo algunos que no dejaron entrar, mientras que otros que están siendo financiados, que inclusive no representan ningún colectivo, sino que representan personalidades desde el punto de vista cubano, contrarrevolucionarias, los están dejando entrar como sociedad civil. En ese caso, la reacción de Venezuela fue la de siempre, de solidaridad absoluta, de pararse y alejarse. Es uno de los foros organizados en paralelo a la cumbre. Hubo este incidente con la delegación cubana, que ya lo ha manifestado a través de las cámaras de Telesur. Desalojaron el espacio, al igual en acto de solidaridad lo hizo Venezuela. Hay hechos importantes. Nuestra canciller Delcy Rodríguez confirmó una reunión con un representante del gobierno de los Estados Unidos que vino a nuestro país. Se trata de Thomas Shannon. Conozcamos un poco más acerca de este personaje a través de la siguiente gráfica. Bueno, ¿quién es Thomas Shannon? El personaje que está hoy en Venezuela, se reunió con nuestra canciller. Se trata de un egresado de la Universidad de William and Mary. Es el segundo a cargo del Departamento de Estado, segundo a bordo, podríamos decirlo. También embajador en Brasil por casi 4 años, embajador del gobierno de los Estados Unidos. Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio, entre 1996 y 1999, un consejero político aquí en la ciudad de Caracas. Entre el 84 y el 86 fue consular en Guatemala. Algunos de los datos que reflejan,
la experiencia de este señor y la importancia que tiene su visita a Venezuela. ¿Qué importancia le da o cómo interpreta Jesús Silva esto? Bueno, yo creo que la línea política del gobierno de Venezuela, su política exterior, es totalmente acertada. Cualquier espacio de diálogo bilateral o multilateral entre Venezuela y Estados Unidos, aún en la gravedad del conflicto actual, es positivo. Lo que no debe permitir Venezuela, y correctamente lo ha entendido, creo yo que es así de parte de su gobierno, es que se genere una matriz de que Venezuela tiene un gobierno primitivo, que no discute, que no dialoga, que trata de alguna forma de gritar en el micrófono de la diplomacia, pero que no quiere de alguna forma discutir los temas de los derechos humanos, los temas de la geopolítica mundial. Creo que si se reúnen es positivo, el mundo lo está observando y el peso de la opinión mundial es contundente, es determinante en estos conflictos mundiales en un mundo globalizado. Esos 9 millones de firmas que se han recolectado y se proyectan ya casi a los 10 millones tendrán un peso notorio en el concierto de las Naciones Americanas. 12 millones de firmas si le sumamos las 3 millones que entrega hoy la hermana República de Cuba. Muchas gracias. Agradecemos a Carolina Escarrá, politóloga, y también agradecemos a Jesús Silva, abogado constitucionalista. Carolina tiene una invitación por allí que vamos a permitir unos segundos para que la muestre. Queremos invitarlos al Foro Soberanía y Lucha Antiimperialista, 13 años del golpe de Estado. Vamos a mostrarla aquí, Carolina. Aquí. Ahí está. Ajá, Soberanía y Lucha Antiimperialista, 13 años del golpe de Estado. Vamos a tener la participación del gobernador de la gobernación bolivariana de Vargas, García Carneiro. Vamos a tener la presencia del defensor del pueblo, Tarek William Saab, los dos absolutamente confirmados, del secretario de la Asamblea Nacional, Fidel Vázquez, y de unos compañeros del Centro de Educación aquí. Sí, ayer la vimos. Del Centro de Investigación y Educación Popular, creado precisamente a partir del 13 de abril. Bueno, va a ser un foro sumamente interesante. Esto es la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional y se pueden buscar la información a través del Twitter de la EFISEM, que es @EFISEM, Escuela de Formación Integral, Carlos Escarrá Malavé, de la Asamblea Nacional. Los esperamos el viernes en la mañana, a las 8:30 de la mañana. Bien, bueno, hecha la invitación. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti.